¿Quién tiene la razón? ¿Tú o yo? Porque el problema no es que pensemos distinto, sino que ambos estamos convencidos de que tenemos razón y desde ahí es muy difícil entendernos. Acompáñame a sobrepensar todo esto. Sobrepensando es un espacio para quienes piensan demasiado y sienten profundo. Aquí exploramos pensamientos, historias y emociones, todo lo que nos hace humanos. Siempre desde la reflexión, sin sustituir un acompañamiento terapéutico. Soy Miguel y esto es Sobrepensando. Comenzamos. ¿Has visto ese dibujo, esa ilustración en donde hay un número pintado en el piso, hay una persona a cada lado y cada una pues está diciendo 6 y 9 y pues en realidad dependiendo del punto de vista de cada uno es un 6 o un 9? Bueno, en estos días estaba pensando, no específicamente en eso, pero sí como en esas veces en las que coexisten dos cosas que son verdad. Lo que me pasa muchas veces es que siento o veo cosas que son opuestas y que no sé cuál elegir y tengo la necesidad de escoger una nada más e irme solamente por una. Como esa situación en donde se tiene la sensación de estar parado en dos lugares completamente opuestos y que estén, sí, que todo sea real y que todo sea verdad al tiempo. Es complicada esa situación, porque cuando estamos en esa situación como que intentamos o pretendemos que haya una única opción, una única respuesta, una única verdad. Y entonces pues me vinieron varias preguntas con respecto a esa idea. O sea, ¿qué pasa si no todo tiene que resolverse en una única solución, en una única versión? O si el problema en el fondo no es esa contradicción, sino esa incomodidad de estar ahí en medio de todo esto. ¿Y por qué también nos cuesta tanto sostener dos cosas o varias cosas al tiempo? Y pues obviamente, como persona sobrepensadora que soy, me puse a buscar sobre esto y a leer un poco. Y me pareció muy curioso que dependiendo como el campo desde el cual se mire o la forma desde la cual se mire, pues también tiene diferentes nombres. Está la dualidad, la contradicción, la disonancia, la paradoja. Y cada una de estas formas o cada una de estas miradas pues lo nombra desde su trinchera, claro. Y cada una de estas formas también apunta hacia algo distinto, pero todas hablan sobre esto, todas se refieren a lo mismo, a este punto en el que hay varias verdades que son ciertas y que coexisten. Y esto solo hizo que el mismo tema se hiciera mucho más interesante porque él mismo es en sí mismo una contradicción. Estaba buscando una única cosa que diera respuesta a mis inquietudes y estaba encontrando formas distintas de mirar lo mismo. Y algo que me encontré que me pareció muy importante y que me parece como fundamental traerlo casi al principio de este episodio es que hay dos cosas. Una cosa es la verdad objetiva y otra cosa es la verdad subjetiva, porque aquí vamos a hablar como de verdades y realidades y todas esas cosas que se toman como ciertas. A ver, los hechos y la realidad existen independientemente de nuestra percepción que tenemos de ellos. La verdad objetiva es fundamental para que la ciencia y la investigación y todo esto pues ocurra, porque estas se basan en la observación y la medición de hechos, intentando influir lo menos posible pues en estas cosas que suceden. Y la verdad subjetiva se refiere a nuestra percepción sensorial de la realidad. Entonces cada persona tiene su propia perspectiva, que está basada en sus experiencias, creencias y valores. Y esta es importante porque influye a nivel personal en nuestras propias emociones y en nuestras decisiones. Y pues también es la base de la creatividad y la innovación. Se crea a partir de lo que se interpreta del mundo, de lo que se lee del mundo. Y es la que nos permite o la que nos otorga este factor diferencial que tenemos con cada persona. Porque es único, cada quien tiene su propia forma. Entonces están pues estas dos verdades que deben encajar en el mundo y que deben coexistir pues como que sienta las bases sobre las cuales podemos pensar muchas veces que estamos discutiendo lo mismo, pero en realidad no estamos discutiendo lo mismo. Una persona puede estar hablando del hecho y la otra persona de las emociones o de lo que sintió con respecto a eso. Entonces ya de entrada pues es un tema que tiene muchas caras y muchas lecturas. Y pues en medio de todas estas cosas, de todas estas miradas, hay algo que como que no deja de aparecer y no deja de rondarme no solo en la cabeza, sino en las cosas que también veo y pues leo del mundo. Y es
como que siempre está esta necesidad de tener la razón, lo cual trae consigo como una incomodidad ante la ambigüedad y ese impulso para definir qué es lo correcto. Como que necesitamos que siempre haya una versión clara porque si no, todo se vuelve muy inestable. Hemos hablado muchas veces de que al cerebro le gustan las certezas, no le gusta la incertidumbre. Venimos de un episodio en el cual hablábamos sobre la necesidad de control y esta incomodidad que genera la incertidumbre. Pues esto también hace parte es como una ramita o sí, como un piecito ahí que sale de aquel tema. O sea, la certeza le da a nuestra mente y a nuestro cerebro esta sensación de control que tanto le gusta, que tanto busca también, reduciendo obviamente la incertidumbre y permitiendo actuar más rápido, que obviamente entendiéndolo desde nuestra evolución como seres, como especie, pues es bastante útil para sobrevivir. O sea, el cerebro necesita que básicamente se le diga, ¿qué es esto? Para saber cómo se va a mover, cómo va a reaccionar ante esto. Entonces esto no es un defecto, sino una tendencia humana. Y entender esto nos permite comprender y validar por qué necesitamos eso, por qué sentimos esto, por qué nuestra búsqueda siempre de certezas y nuestra búsqueda siempre de que haya una única verdad. Porque de alguna forma es como si necesitáramos estas verdades únicas para organizarnos. Y viéndolo un puntico más allá, siento que en realidad necesitamos es como esta capacidad de entender que deben existir o que pueden existir más bien verdades múltiples para podernos entender, pero que no todo aplica para todo. O sea, para las normas, para la ciencia, para hacer acuerdos sociales, se necesitan cosas que sean claras, certezas, pero para construir relaciones humanas, para que haya conversación y que haya una convivencia donde las emociones puedan estar presentes, se necesita esta apertura completa. Todas estas capas de complejidad que nos va dando esta diversidad de lecturas y de miradas. No es lo mismo ponerse a definir una regla que entender a una persona. Pero el problema aquí es que tendemos a usar la misma lógica para una cosa y para la otra cosa. Entonces, pues esto me lleva a preguntarme en dónde sí necesitamos claridad y en dónde necesitamos apertura. Pero a ver, si todo esto viene basándonos en que el cerebro busca siempre coherencia y que le cuesta sostener las cosas que se contradicen, o sea, esto siendo una cosa tan natural, digamos, ¿qué pasa ahí con todas estas situaciones en las que no existe una sola verdad? Cuando llegué a este tema y empecé a pensarlo, a sobrepensarlo un poco, como que llegué a un punto en el que mi cabeza empezó a separar varias cosas porque siento que hay varios niveles en los cuales se puede separar. Hay una capa que para mí es como la capa externa de todo y para la cual se necesita ampliar un montón la mirada. O sea, es este punto en el que notas en el mundo y te das cuenta de que existen un montón de culturas distintas, formas distintas de entender la vida y acuerdos sociales que van cambiando a medida que pasa el tiempo. Podemos tomar cualquier concepto y seguramente en algún lugar del mundo es entendido de una forma completamente distinta a la tuya. O sea, es empezar a notar, ahora que estamos en estos tiempos tan globalizados, que en realidad hay muchas formas de ver lo mismo y que muchas de las cosas que donde vivimos o que en nuestro entorno cercano damos por ciertas o por sentadas, en otro momento y en otro lugar y en otro contexto fueron distintas, son distintas o han sido cuestionadas. Hay cosas que antes eran habituales y que hoy no son habituales y que hoy no son correctas. Hay ideas que hoy en día defendemos y que antes ni siquiera existían, que nadie ni siquiera las había nombrado nunca. Y esto solo habla de que estamos en contextos y en sociedades que están en constante evolución. Y no es como con el ánimo de ponerme denso y pensar en esto muy fuertemente. Sin embargo, puedes mirar atrás, no tan atrás en los años, y notas cómo el mundo ha ido cambiando y cómo nos hemos ido como moviendo para intentar que muchas realidades puedan coexistir. Y esto me parece lindo porque es una forma en la que soltamos un poco como esa idea de que hay una sola forma correcta de ver las cosas. Aquí entran un par de temas de los cuales he hablado antes. He hablado de la superioridad moral, como de esta necesidad que solemos tener de sentir que nosotros somos quienes tenemos la verdad absoluta y que somos moralmente correctos y vemos con mejores ojos nuestra moralidad y no la moralidad ajena. Y también entran los extremos y las dicotomías donde tendemos a polarizarnos y a irnos al blanco o al negro y nos olvidamos tanto del lado contrario como de los matices que hay en cada situación. Es que este tema, esta idea es
una forma más de leer eso, pero responde a cosas que también están sucediendo hoy en día. O sea, el punto es que cuando creemos que solo hay una verdad, es muy fácil pararnos desde el yo tengo razón, lo que yo pienso es lo que es verdad, y todo lo demás queda descartado, todo lo demás ni siquiera merece una consideración porque es falso, porque yo sé que es falso, yo que tengo la verdad sé que todo eso es falso, entonces ¿para qué me voy a desgastar en darle la oportunidad de expresarse a esa idea? Y yo siento que hay algo muy bonito en abrirnos un poco a todo eso, en permitir que haya más de una forma de entender todo lo que pasa. No desde el punto de relativizar todo, sino desde como estas ganas o este deseo de ampliar la mirada. Cuando menciono todas estas dualidades, no estoy apuntando a que se interprete como ahora todo es válido y todo da igual. O sea, lo que sea que hagas es válido. No, creo que obviamente existen las normas sociales que están hechas justamente para eso, para regular un montón de cosas, y a lo que me refiero es más bien algo que me parece más interesante, y es que hay hechos, hay experiencias, hay responsabilidad en cómo interpretamos y cómo comunicamos eso que estamos interpretando del mundo, de la realidad. Podemos nuevamente anclarnos en la verdad objetiva y la verdad subjetiva, y en esa responsabilidad con lo que creemos y con lo que compartimos. En estos momentos en donde prácticamente todos tenemos como la posibilidad de poner nuestra voz en el mundo, que antes no se tenía, por supuesto, eran muy pocas las personas que tenían esta posibilidad. Entonces, sí creo que existe una responsabilidad, o sea, digamos que tú puedes interpretar el mundo como quieras, sin embargo existen cosas, normas y lineamientos sociales, pues de los cuales no te debes salir. Hay que cuestionar lo que se deba cuestionar, por supuesto, esa ha sido la forma en la que se han avanzado en leyes y derechos, sin embargo hay cosas que no están como para cuestionarse, o sea, todos sabemos que hay cosas que son completamente incorrectas y que hay lecturas que no están bien, o sea, cosas que atentan contra un montón de derechos, de libertades y de todas estas cosas. O sea, sí existe una responsabilidad en las cosas que compartimos, allá es a donde voy. Y creo que este punto de lo externo, de la capa externa, me da como la sensación de que podemos empezar a mirar el mundo, podríamos empezar a mirar el mundo con un poquito más de curiosidad. O sea, ¿qué pasa cuando queremos entender, cuando miramos otro contexto que se ve distinto? Cuando realmente creemos que no tenemos la verdad, ¿y qué pasa si nos abrimos a otras miradas, a otras lecturas? La forma en la que entendemos el mundo no es fija, va cambiando con el tiempo, con las culturas, con las experiencias. O sea, la verdad social es algo que se construye, que va cambiando y que no es tan sólido como creemos que es. Y esto solo abre la puerta a pensar que tal vez muchas de las cosas que sentimos como la única forma correcta de ver algo, pues también está atravesada por ese momento contextual en el que vivimos. Y todo esto suena muy grande, pero más allá de todo esto cultural y todo esto social, hay una siguiente capa que es la capa humana, podríamos llamarla así, donde entran las relaciones y las experiencias, y donde entran con mucha fuerza los conflictos. Creo que si miramos de cerca y tal vez intentando simplificar demasiado situaciones que son muy complejas, una gran cantidad de los conflictos que vemos hoy en día viene de esta idea de que hay solo una forma correcta de ver las cosas. Aquí entran todas las discusiones sociales, todas estas posturas enfrentadas y pues en general la intolerancia. Y todo esto pues lo podemos llevar también a contextos bien cercanos, bien cotidianos, donde también están las discusiones en pareja, familia, amigos, vecinos, pequeñas comunidades. Y me remito al ejemplo que usé casi al principio, donde decía yo no hice nada y la otra persona dice sí, pero a mí me dolió. Entonces entra como esta situación en la cual no se trata solo de discutir de los hechos, sino de discutir de las percepciones, de la realidad, de los hechos mismos.
O sea, no es solo entender qué pasó, sino qué le pasó al otro o qué me pasó a mí con respecto a eso que pasó. Y esto abre la capa de la empatía, porque es esta dificultad para ser empáticos con las emociones del otro, que las emociones en este caso vienen siendo las lecturas del otro sobre situaciones. Todo llevado como por esta tendencia a defender la postura propia, la mirada propia. O sea, es cuando no estamos intentando entender, sino tener la razón. Y está bien que tengas la razón. Lo que pasa es que viéndolo en micro y en macro, lo importante muchas veces no es tener la razón, sino también entender la complejidad de lo que sucede y la complejidad de lo que le pasa al otro con respecto a lo que sucede. O sea, entra la tolerancia también, pero es que en este caso pienso que hablamos mucho de tolerancia, pero que a veces solo toleramos lo que se parece a lo que pensamos, lo que no nos saca de este espacio en el que nos podemos mover tranquilamente, digamos, en cuanto a ideas o en cuanto a creencias. Y yo sé que no es fácil porque entender al otro no siempre significa estar de acuerdo con lo que el otro expresa, con lo que el otro siente, con lo que el otro percibe, pero sí implica reconocer que hay algo válido en cómo esa persona lo está viviendo. En psicología se habla mucho de validar, pero no como este momento en el que se dice, oye, tienes toda la razón, sino como reconocer que lo que el otro siente es real para el otro, para la otra persona. O sea, validar no es dar la razón. Y creo que muchas de las discusiones que tenemos o que podemos tener se van escalando, no necesariamente por lo que pasó, sino por esta sensación de que no somos entendidos por la otra persona, o sea, no somos validados por la otra persona. O sea, aquí lo que juega es lo que eso que sucedió, esa verdad que tiene la otra persona, la tiene porque lo que sea que sucedió le generó algo. Y entender todo esto no significa darle la razón ni estar de acuerdo, porque podemos no estar de acuerdo con alguien y aún así reconocer que lo que está sintiendo es real. Y aquí entonces sí estamos validando las emociones del otro y la otra persona se va a sentir entendida. Y este es el terreno desde el cual se puede dialogar o se puede por lo menos sentarse a entenderse mutuamente. O sea, es no quedarnos peleando con el hecho, con lo que sucedió. No sé, se cayó tal cosa. Evidentemente se cayó, se rompió. Eso es una verdad objetiva. Pero el punto es cómo se sintió la otra persona con eso que sucedió. Esto es un ejemplo muy bobo, pues, pero es como para, bueno, justamente los ejemplos bobos permiten visualizarlo mejor y luego pasarlo a cosas más macro. O sea, lo que se busca en estas conversaciones o en estos diálogos o en estos encuentros es que haya escuchas activas, que haya validación emocional y que esto no es lo mismo que tener la razón. O sea, que no se llegue buscando tener la razón de eso, porque no todo se resuelve teniendo la razón, pero muchas cosas se mueven y avanzan cuando alguien se siente entendido. Y esto pues me hace pensar en un montón de cosas del mundo, porque muchas veces veo conflictos y digo cuántas cosas se podrían no resolver, pero por lo menos mover hacia otros lugares si hubiera disposición de hablar, de escucharse, de entenderse, y cuánto se podría construir a partir de ahí. Habiendo pasado por estas dos capas anteriores, pues me lleva finalmente, creo que a la capa más personal, que es esta capa en la que hay dualidades internas. Porque esto no solo pasa en nuestro entorno, sino muchas veces dentro de nosotros. Hay momentos en donde se sienten dos cosas que son diametralmente opuestas, como querer a alguien y al mismo tiempo sentir que necesitamos distancia, como sentir amor y mucha rabia al mismo tiempo, como querer avanzar pero estar lleno de dudas y de miedos. Esto no solo se reduce a que algo esté bien o esté mal al tiempo, sino a un montón de otras emociones que se sienten como desde lugares muy distintos pero que están existiendo al tiempo, lo cual nos hace sentir contradictorios a nosotros mismos, como que estamos siéndonos infieles, y pues a partir de aquí nos podemos juzgar con demasiada fuerza y con demasiada severidad por no cumplirnos, por no ser coherentes. Y yo entiendo que la coherencia es algo que se busca, por lo menos es algo que yo busco. Me encantaría poder decir siempre que lo que pienso, lo que digo y cómo actúo son completamente coherentes entre sí, todas estas cosas. Sin embargo, también somos muchas incoherencias y también somos muchas dualidades. Estamos llenos de claros y oscuros, de cosas muy como que apuntan súper hacia lo positivo y cosas que son bien hacia lo negativo, y eso hace parte de lo que somos. Y creo que esto es parte de cómo funciona el ser humano.
me puedo remitir, por ejemplo, a la película Intensamente. Creo que el problema central por lo menos de la primera, es que se pone la tristeza en contraposición de la felicidad. Y todo el conflicto central ocurre entre estas dos emociones, donde o estás feliz o estás triste, y al final se concluye que una cosa lleva a la otra y que casi que existen al tiempo. Por eso luego al final los recuerdos ya no son de un solo color, sino de varios colores, o sea, de varias emociones al tiempo. Sí está en en nuestro funcionamiento, digamos que normal o natural, tener este montón de dualidades. Y no es tan sencillo como decir esto es bien, esto es correcto, esto es incorrecto. Hay experiencias que solo se pueden entender cuando logramos aceptar que dos cosas bien opuestas ocurrieron al tiempo, cuando dejamos de intentar elegir una única emoción y con esto invalidamos la otra, como en este intento de ser totalmente coherentes. Pero la vida no es una línea recta y las emociones tampoco vienen como en una línea recta y continua. Hay capas, mezclas, contradicciones. No somos versiones coherentes todo el tiempo, somos muchas cosas pasando al tiempo. Desde la psicología se habla de que no somos una sola cosa, que dentro de nosotros conviven diferentes partes. Están los arquetipos y todas estas interpretaciones que cada quien le ha dado a esto. Hay partes nuestras que quieren avanzar, otras que tienen miedo, otras que aman, otras que odian, otras que dudan. Dentro de cada uno hay un montón de conversaciones que están sucediendo al tiempo y que no siempre se ponen de acuerdo. Entonces, si intentamos pelearnos con todas esas partes tratando de elegir solamente una, es como si termináramos peleando o enemistándonos con otras partes de nosotros que también hacen parte de lo que somos. Esto es buscar que haya una integración real de todas nuestras partes, de todo lo que somos. Entonces, después de darle como tantas vueltas a este tema, mientras leía y aquí también hablando y pensando, siento que el problema finalmente no es la contradicción, sino la necesidad de resolver todo esto. Cuando empecé a buscar sobre este tema, muy rápidamente apareció casi que la segunda cosa que me encontré fueron algunos escritos o algunas cosas que pensaba Santo Tomás de Aquino. Lo que él dice, más o menos, es que se necesita una verdad única para sostener el orden, la ética y que haya estructura. En su postura, él dice que la verdad es una y que se puede llegar a ella a través de la observación y creo que del pensamiento, y que no pueden existir dos verdades que sean contradictorias, que siempre hay una que es más verdad que la otra, lo cual invalida la otra. Y creo que hay una forma de resumir bien lo que pienso sobre todo este tema y hacia donde me intenté dirigir con este episodio. Y es que cuando lo estaba leyendo, lo primero que sentí es que no estaba de acuerdo con él, porque genuinamente no estoy de acuerdo con esa mirada, con esas ideas como tan tajantes en esto de creer que solo puede haber una verdad para todo, especialmente si todo está como tan atravesado por cuestiones personales, como con su religión ahí atravesándolo todo. Y sé que lo que él dijo pues sirvió para un montón de pensadores y de filósofos en la historia. Sin embargo, hacia donde dirigí mi pensamiento fue hacia entender que no necesito pelear con el hecho de que él piense eso o que haya pensado eso, él y las personas que pues siguen su línea de pensamiento. O sea, también entiendo que se necesitan ciertas verdades claras para organizarnos, para convivir y para construir cosas en conjunto, como comunidad, como sociedad. Pero al mismo tiempo siento que para entendernos necesitamos miradas más amplias y no necesariamente para buscar una única verdad que nos arrope a todos. Necesitamos verdades múltiples para entendernos. Mientras en su pensamiento y en el pensamiento de estas personas se necesita una verdad única para sostener todo lo que yo siento sobre esto y lo que pienso y lo que creo sobre esto, es que se necesita abrir espacios para que exista la complejidad y que la experiencia humana es una experiencia compleja, individual y subjetiva. Y no es que yo tenga resuelto todo ni que tenga la verdad absoluta sobre todo. Nada de eso, para nada, nada que ver. Es que cada vez me resuena más esta idea de que no necesitamos elegir entre versiones, sino sostener esta incomodidad de estar entre un montón de cosas que se sienten tan duales y tan distantes y diferentes la una entre la otra, y llegar al mundo e intentar observar un poco más
y entender lo que yo voy percibiendo o lo que va percibiendo la gente antes que definir cosas, antes que dar certezas. No intentando encajar muchas cosas dentro de una única versión y mucho menos intentando resolver como de una única manera una situación. Y este es uno de esos temas que realmente no se cierran. Es como si lo intentáramos resolver y llevarlo a una conclusión, pues lo estuviéramos reduciendo. La incomodidad en este caso no viene de que existan dos verdades o múltiples verdades. La incomodidad viene de querer solo tener una verdad y tener la razón. Y pues ya vimos que vivimos en un mundo complejo lleno de diversidad y multiculturalidad, con múltiples formas de relacionarnos, con múltiples formas de percibir el mundo, de entender el mundo, de leer el mundo, y que en nuestro mundo interno también existen las dualidades, que también muchas veces sentimos dos cosas muy diferentes al tiempo. Yo no creo que exista una única verdad para todo. Lo que sí creo es que la vida se vuelve un poco más amplia y se nutre muchísimo más cuando dejamos de intentar reducir todo a una sola versión. Cuando nos permitimos mirar el mundo con curiosidad. Creo que el antídoto para todo esto es la curiosidad de ver qué tiene el otro por decir o qué tiene cualquiera de estas emociones disonantes para decirme a mí. Sí, que puedo entender qué otras cosas me pueden aportar y darme profundidad a mi propio pensamiento. Finalmente no se trata de elegir entre dos cosas, sino de aprender a sostener estas dos cosas, que coexistan y que no luchen entre sí. Tal vez dándoles a cada una su espacio y a cada una su voz, porque lo que vivimos no necesita resolverse, muchas cosas solo necesitan ser entendidas y escuchadas o simplemente observadas. Y no para cerrarlo reduciéndolo, creo que la palabra con la que me quisiera quedar con todo esto es con curiosidad. Quisiera que la coherencia, por lo menos en mi caso, se mueva hacia la curiosidad del mundo, mirar el mundo como lo miran los niños, como lo mira alguien que no conoce un montón de cosas, porque en el fondo la curiosidad es la única que nos permite acercarnos a las cosas como sin preconcepciones y simplemente vivirlas, experimentarlas y pues ver qué sale de ahí. Gracias por acompañarme en esta reflexión sobre las contradicciones y lo difícil que puede ser sostener todo eso sin intentar resolverlo. Si algo de lo que escuchaste hoy te gustó, dale like, compártelo con tu sobrepensador de confianza y cuéntame en los comentarios qué situaciones, ideas o cosas en tu vida o en el mundo en general sientes que no tienen una sola versión. Te estaré leyendo. Te invito a que sigas el podcast en la plataforma donde me estés escuchando y a que te des una pasadita por mis redes que están apareciendo por acá o en las notas del episodio, donde comparto sobre este tema y otras cosas que también hago. Nuevamente te doy las gracias por tomarte el tiempo de sobrepensar conmigo todos estos temas que de alguna forma nos atraviesan a todos. Nos vemos o nos escuchamos en el próximo episodio. Chau.